Quiero darle la bienvenida a Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática MUD, quien está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Una buena tarde, bienvenido. Agradecido a ustedes por la oportunidad. Un placer. Nicolás Maduro dijo en la ONU que no va a permitir que los comicios en Venezuela sean observados por organismos internacionales. ¿Qué van a hacer para garantizar la transparencia de las elecciones del próximo 6 de diciembre? ¿Cuál es la estrategia de la oposición? Nosotros estamos insistiendo en que la decisión de que haya o no observación internacional en Venezuela ya no depende de Nicolás Maduro. En primer lugar, el solo hecho de que él lo diga así es revelador de que en Venezuela no existe autonomía de poderes. Una afirmación sobre ese tema le correspondería en cualquier caso al Consejo Nacional Electoral, que en Venezuela es un poder autónomo, supuestamente. Bueno, se revela que no existe tal autonomía de poderes y en consecuencia se hace más obligante aún la necesidad de la observación internacional. Creemos que todo se orienta a una situación en la cual la presencia de UNASUR en Venezuela, que es el único organismo invitado por el gobierno nacional. Como usted sabe, la presencia de una misión de observación depende de que sea invitada por el gobierno respectivo. Bueno, UNASUR ha sido invitada. El reto ahora es que el apoyo técnico, tanto de la OEA como de la Unión Europea, como de la Organización de Naciones Unidas, transforme la presencia de UNASUR ciertamente en una misión de observación y no en una entelequia que sea cómplice de las irregularidades como en otras ocasiones pudiera haber ocurrido. Se ha denunciado, Jesús, un ventajismo por parte del gobierno, quienes además sus ministros, sus allegados manejan o controlan la mayoría de los medios de comunicación y las instituciones del Estado. ¿Cómo hacerle frente a esta situación? En Venezuela tenemos 17 años enfrentando no al PSUV. El PSUV no existe. El partido de gobierno es una entelequia. El partido de gobierno es una organización creada con fines absolutamente clientelares. Como fuerza política no existe. Lo que nosotros enfrentamos elección tras elección es el poder del petroestado. El adversario que confrontamos es el poder económico de PDVSA y son las posibilidades logísticas de las empresas del Estado. Ese es nuestro adversario electoral. Por supuesto, lo decimos con absoluta claridad. Frente al poder del petroestado, quizá la capacidad de los partidos políticos democráticos no sea suficiente, pero el poder de la nación sí. Nosotros estamos organizando la participación organizada del pueblo. Nosotros vamos a enfrentar el poder del petroestado con la nación movilizada, con la población organizada y movilizada, no en términos abstractos, sino en términos muy concretos. En cada comunidad, en cada centro de votación, lo que va a enfrentar al poder del Estado va a ser el poder de la gente, el poder de la comunidad organizada. Porque, por cierto, el gobierno va a disponer seguramente, como en otras ocasiones, de los autobuses de PDVSA, de los camiones de las empresas del Estado, de las motocicletas de los cuerpos de seguridad del Estado para movilizar a los cada vez más escasos y cada vez más renuentes votantes del oficialismo. Pero nosotros decimos, las camionetas no votan, las motos no votan, los autobuses no votan. Quienes votan son los ciudadanos. Quien vota es la gente y la gente está harta, la gente quiere cambio. Ahora, ¿la propuesta de la oposición ha encontrado cabida en los medios de comunicación en Venezuela? No, en lo absoluto. Venezuela vive los efectos de lo que el mismo gobierno ha denominado la hegemonía comunicacional. En Venezuela los medios están afectados por la censura o la autocensura. Pongo un ejemplo claro. Ayer, el pasado jueves, se hizo un evento muy importante en Caracas con presencia de todo el liderazgo opositor, presentando la tarjeta única y el comando único de campaña. Una información como esa se vio reflejada en muy escasas primeras planas en la prensa escrita y en brevísimos segundos, si acaso, en una que otra emisión de televisión. Esa es la situación nuestra. Ahora, repito, nosotros hemos sustituido esa capacidad a través de los medios de comunicación para difundir nuestro mensaje por el contacto directo, por la relación directa, estrecha con la ciudadanía. Frente a la hegemonía comunicacional, nosotros hemos incrementado el activismo ciudadano y, por cierto, también el uso intenso de las redes sociales. Jesús, ¿la modificación de los circuitos electorales le resta posibilidades a la oposición? En comicios anteriores se ha denunciado que esta reorganización
del aparato o de los circuitos electorales es amañada para afectarlos directamente a ustedes? Agradezco su pregunta porque me permite aclarar ante su audiencia dos cosas. En primer lugar, en las elecciones de hace 5 años, en efecto, el gobierno modificó los límites de los circuitos electorales para beneficiar la posición del oficialismo. Eso ocurrió hace 5 años. En esta ocasión no pudieron hacerlo. Nosotros hicimos, nuestros técnicos electorales hicieron un marcaje a presión del Consejo Nacional Electoral y no pudieron hacerlo. En consecuencia, intentaron una trampa de naturaleza diferente, intentaron alterar las bases poblacionales de los circuitos electorales, tampoco pudieron. Nuestro seguimiento, nuestra denuncia, nuestro enfrentamiento evitó que esa trampa prosperara. En realidad apenas pudieron alterar 4 circunscripciones electorales y aún así estamos ganando en esas 4 circunscripciones. Esa es la realidad acerca del tema de los circuitos, acerca del tema de el escenario concreto donde se va a votar. A pesar de la trampa, a pesar de del ventajismo desmedido e incluso del uso de la violencia, hoy es clara la desproporción a favor de la democracia en materia de intención de voto. Frente a esto está surgiendo otro peligro. El gobierno está agravando la crisis económica creada por ellos mismos para pretender quizá generar una situación de conmoción interna que les permita, que les sirva de pretexto para posponer o suspender las elecciones. En efecto, un conjunto de insólitas medidas en las últimas semanas están tendiendo a agravar la situación de escasez de alimentos y de escasez de medicinas que ya en Venezuela es crítica. Ahora, concretamente, ¿cuáles son esas medidas que habría implementado el gobierno para agudizar la guerra económica? De manera muy concreta, le explico. En Venezuela, que es un caso insólito, a Venezuela le entró $1 millón de millones de dólares en los últimos 12 años y sin embargo en mi país hay escasez de alimentos en los comercios y escasez de medicinas en las farmacias y en los hospitales. Ahora el gobierno está tomando medidas que incluso agravan esa escasez. En concreto le ha negado divisas para comprar materia prima a diversos sectores de la actividad económica. Empresas han anunciado el cierre, por ejemplo, de las 3 más importantes ensambladoras de vehículos en los próximos 30 días porque no tienen materia prima para seguir ensamblando vehículos. También otras empresas han denunciado que se paraliza la producción de toallas sanitarias en Venezuela porque no hay materia prima para trabajar, o que se va a paralizar también la producción de cerveza a nivel nacional. A todo esto se suma los informes dados por la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos en el sentido de que el inventario de alimentos tiende a agotarse en el mes de agosto y para colmo el gobierno estatiza, el gobierno expropia unas instalaciones en Caracas que son el centro de distribución de alimentos de Empresas Polar, la empresa privada que prácticamente es responsable de la producción de los pocos alimentos que se producen en Venezuela. Ahora, bajo este panorama del que nos habla, ¿cuántos diputados espera lograr la oposición? ¿En cuánto cree que se va a traducir el respaldo popular? Hacer pronósticos en esta materia siempre es complicado, sin embargo, podemos decir con absoluta claridad, nosotros en este momento lo que creemos que está en juego es si lograremos la mayoría simple o la mayoría calificada y en qué proporción. Eso es lo que está en discusión. Ya es un hecho que somos mayoría y mayoría importante. Ahora, habría que ver exactamente si logramos la mayoría calificada, los 2 tercios o las 4/5 partes. Eso es importante porque dependiendo el volumen de esa mayoría se podrán o no tomar medidas concretas desde el escenario de la Asamblea Nacional para resolver situaciones como esta, el tema económico, el tema social. Eso es lo que está en debate en este momento en nuestro país. Finalmente, quería preguntarle si ya tienen lista la maquinaria de testigos para vigilar, para cuidar estos comicios. Tenemos la mejor maquinaria electoral en 16 años.
la mejor maquinaria electoral, pero además tenemos otras cosas. Hemos decidido la construcción de comandos de campaña en cada centro de votación, es decir, nuestros testigos y nuestros miembros de mesa te contarán con el apoyo organizado del ámbito comunitario en que se están moviendo, sobre todo en los centros de votación que están ubicados en los espacios de la pobreza urbana y de la pobreza rural. Otra cosa que no teníamos antes, tenemos el hecho de que la unidad en Venezuela ha escalado. Antes la unidad era básicamente una unidad de carácter electoral para enfrentarse a un gobierno. Ahora nos hemos transformado en una unidad en torno a un proyecto político de cambio. La oposición va a las elecciones del próximo 6 de diciembre no solamente con un frente electoral, sino también con un conjunto de acuerdos que nos permitirán establecer una fracción parlamentaria única y un conjunto de acuerdos para conducir el Parlamento venezolano desde el año 2016 hasta el año 2021. Es decir, un proyecto de corto, mediano y largo plazo en este sentido. Todo esto no lo teníamos antes. Bien, quiero agradecer a Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, por estar con nosotros aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias.